desearía que ustedes me siguieran a esa hoguera y a esa luz crepuscular y se imaginen que soy yo soy la voz que les va a contar la siguiente historia, que se llama El Callejón. Estaba empezando a oscurecer en la ciudad. La gente andaba por las calles con pasos rápidos. Sus caras estaban rígidas e introvertidas y solo miraban hacia adelante. Todos tenían prisa de llegar a casa, pues, como he dicho, había empezado a caer la noche. Pero el protagonista de esta historia no se apresuraba, pues en su casa no lo esperaba nadie. Había estado vagando por la ciudad durante mucho tiempo. En todo el día no había hecho otra cosa que andar sin rumbo fijo. Ignoraba qué lo impulsaba a deambular por la ciudad. Pero según su modo de verlo, eso tenía tan poco significado como muchas otras cosas en su vida. De pronto se detuvo delante de un callejón iluminado con faroles. No recordaba haber visto nunca ese callejón, pero se dijo que nadie puede conocer todos los callejones de una ciudad, especialmente en una ciudad como aquella, donde nuevos callejones y hasta jardines aparecían en los sitios más insospechados. Y en todos los años que había vivido en la ciudad, había aprendido una cosa, que detrás de cada callejón o de lo que fuese, había siempre una razón. Pensándolo bien, ese callejón muy bien podría estar allí solo para él. Y bajo la luz de los faroles se fue convenciendo cada vez más de que justamente él era la razón de ser de ese callejón. ¿Acaso no había estado allí esperándolo pacientemente? De repente se sintió alegre. Fue como si una pequeña esperanza se le hubiera encendido dentro. Una esperanza de que su vida, dentro de poco, tendría un sentido. Él siempre había sido un estorbo para la vida de los demás. Un estorbo para los que avanzaban a grandes pasos, sabiendo que alguien los esperaba en sus casas. Pero, se dijo echándose a reír, todo eso de que su vida no tenía sentido, pronto acabaría. Sí, la idea de encontrarle al fin un sentido a la vida es algo que puede hacer llorar o reír de felicidad a cualquiera. Y lleno de confianza, pensó que dentro de poco él también andaría por la ciudad con pasos rápidos y decididos, sin desear otra cosa que llegar a una casa donde alguien lo esperase. ¿Verdad que la vida es sorprendente?, se preguntó con una sonrisa. El hombre entró en el callejón iluminado por los faroles y pronto empezó a avanzar más rápido. Seguro que ustedes lo entienden. Le había entrado prisa por conseguir lo que le daría un sentido a su vida. En realidad le parecía extraño que lo fuese a encontrar en un callejón normal, que se iba haciendo más y más angosto a medida que se adentraba en él, y donde, además, había ratas correteando junto a las paredes. Pero eso no tiene ninguna importancia, se dijo en tono definitivo, pues sabía que daba igual en qué lugar uno halla el sentido de la propia vida, siempre y cuando lo encuentre. Y además pensó, ¿acaso el callejón no estaba allí para él? Ahora la distancia entre los faroles se hacía cada vez mayor, hasta que no hubo más faroles. Pero eso no le impidió seguir internándose en el callejón, que no parecía terminar nunca. En la penumbra, casi apretado entre las altas paredes, avanzaba a tientas con la ayuda de las manos. En el aire flotaba un hedor a algo podrido, y pronto la peste se hizo tan violenta que tuvo un acceso de náusea. Esto lo hizo dudar por un instante, pero algo en lo profundo de la oscuridad lo arrastraba. Siguió avanzando pegado a las paredes del callejón, que ahora se había hecho extremadamente estrecho. Al fin quedó tan pegado a las paredes que no podía moverse. Entonces intentó dar un paso atrás, pero no pudo.
Era como si las paredes estuvieran vivas. Sentía cómo se apretujaban más y más contra él. De pronto tuvo miedo y trató de gritar, pero solo le salió un grito sordo debido a que ya casi no le quedaba aire en los pulmones, y pensó que pronto su pecho y su cabeza, en realidad todo su cuerpo, quedarían aplastados por la presión de las paredes. Entonces oyó una voz que le dijo: tenías la esperanza de que tu vida tuviese un sentido, pero no, tu vida no tiene sentido alguno. El hombre empezó a llorar, porque las palabras que oyó eran las mismas que su madre le había dicho un día. Y antes de que las paredes lo apretasen hasta la muerte, vio una imagen de su niñez en la que su madre se inclinaba sobre él y le susurraba al oído: quisiera no haberte parido nunca. Ya pueden aplaudir.